Seguimos en vivo aquí en Periodistas en Canal 5. Ya está con nosotros, lo habíamos anunciado, Eduardo Botinelli, director de Factum, a quien le damos la bienvenida y además las gracias, porque llevamos mucho trabajo en las últimas horas, ¿no? La verdad que este es como el último día, que es como los políticos, ¿no? Llegan con el resto a con el aliento. tratar de recuperar después. Pero que además diste hace un ratito nada más en BTV los últimos números de lo que a ustedes les ha dado. ¿Qué no podés decir de eso, los datos básicos? Bueno, en términos generales es un resultado que no presenta grandes sorpresas con respecto a lo que venimos viendo durante todo el año, con pequeñas modificaciones que en la coyuntura que estamos, hace un tiempo venimos insistiendo con el concepto de que pequeños cambios cuantitativos no pueden producir grandes cambios cualitativos, es decir, de repente un punto que se mueva, es más, medio punto que se mueva una parte del electorado puede hacer que un partido entre o no entre al Senado o entre o no entre a diputados, y eso cambia toda la composición del Senado o de diputados, y en la coyuntura que estamos es clave. Pero en líneas generales lo que vemos es un Frente Amplio en el entorno del 45%, la proyección, la estimación de votos nos dio 45,5%, Partido Nacional en torno al 25,1%, Partido Colorado en 15%, Cabildo Abierto con 4,1%, el Partido Independiente 2,5%, y después tenemos a Salle con 2,9%. Al borde del Senado. Al borde del Senado, la Unidad Popular en 0,7%, relativamente cerca de la banca de diputados. El resto de los partidos, donde aparece el PERI, aparece el de Lust, por los cambios necesarios, y Avanzar Republicano. Y Avanzar Republicano. Esos suman 0,6, el conjunto de esos. Y después tenemos un 3,6 de votos en blanco anulado, que coincide mucho con lo que fue la elección pasada. La suma de votos ya le da entonces 46,7 para la coalición republicana y 45,5 para el Frente Amplio. El anterior, usted le había dado 44 Frente Amplio, 48 la suma de la coalición. Sí. Ahí sí, daba 48, en realidad como eran números redondos era un poquito abajo del 48, pero en términos globales sí. Nosotros venimos registrando en temas de estimación de voto, que es la metodología que hemos usado en el 2019 y la volvimos a replicar ahora durante todo el año electoral. Trabajamos con la estimación de votos, es decir, no presentando indecisos o la gente que no contesta, sino ya estimando cuál sería el comportamiento, con la idea de siempre el escenario si las elecciones fueran el próximo domingo, claro, ¿no? Bueno, creo que son los únicos que sostenidamente durante todo el año aplicando esa técnica han dado a la coalición, la suma de la coalición republicana arriba, ¿no? Sí, bueno, eso es justamente que en realidad ahora cuando vemos todas las proyecciones, en realidad más o menos aparece próximo, es decir que en realidad la suma del bloque de partidos de la coalición con el Frente Amplio termina siendo mucho más pareja que lo que se podía ver antes. Y efectivamente, en realidad, esto ha despertado quizás alguna polémica, cuestionamientos. En el mundo entero, si nosotros miramos cualquier encuesta de Europa, de Estados Unidos, busquen dónde están los indecisos, ¿no? Es decir, no es una novedad en el mundo. Lo que estamos haciendo es aplicando una metodología que, disculpa, que en el 2019 nos sirvió en el caso contrario. Mientras la idea generalizada que el Frente Amplio estaba en el 30-32%, nosotros veíamos que el Frente Amplio estaba entre el 38 y el 40, ¿no? Es decir, durante todo el año. 39 tuvo. Y tuvo el 39. Entonces, en el 2019 funcionó. Ahora funcionará o no, no lo sabemos. Pero sí que nos fue dando un panorama mucho más cercano, con una leve ventaja de la suma de los partidos de la coalición por sobre el Frente Amplio. No, me queda... se conocieron todas las encuestas entre ayer y hoy y el martes, y hay una convergencia hacia números más o menos similares. Está en el imaginario colectivo, no, estos se juntan en el mediodía, se llama, ¿qué te digo? Y bueno, pero la realidad es que les está dando muy parecido. Eso también se sostiene a lo largo de las elecciones, que en la última semana tienden a converger. Sí, en general hay cierta convergencia. Ha habido casos en los que no. Por ejemplo, en 2014, a ver,
Convergencia dentro de los márgenes de error siempre, Sí. porque el tema ese es un tema, el margen de error son, cuando estamos cercano al 50%, estamos en margen de error en torno de 3. Por lo tanto, si estamos a 3 puntos de distancia, es más, en realidad a 6 puntos de distancia está hasta el margen de error, digamos, el piso de uno y el techo de otro. Pero digamos que en 2014 fue un año donde las encuestas no convergieron tanto, digamos, en que la estimación de comportamiento electoral hacia el Frente Amplio osciló entre 43 y 46 en las distintas encuestas y terminó votando casi el 48, ¿no? Ese fue un año donde vimos un movimiento sobre el final y tenía un poco que ver eso. Y en la otra, que a veces hay más diferencias, es en las binarias, ¿no? Es decir, cuando estamos en una segunda vuelta, que también ahí tiene mucho que ver que cada punto que se mueve en realidad vale doble, es decir, ¿no? O acorta la distancia un punto, acorta la distancia en dos, uno el otro, ¿no? sí. Entonces, eso hace también que las encuestas el margen de error aumenta cuando más se acerca al 50%. Cuando es binaria, las dos opciones están cerca del 50% por lo general, por lo tanto es mucho más esperable que haya movimientos. Parece más fácil porque son solo dos opciones, pero en realidad en términos técnicos es más compleja además de que cuando uno va distribuyendo el error en varias opciones, bueno, tiende a distribuirse justamente. Cuando solamente se concentra en dos, se concentra en esas dos opciones, tienden al medio. Para ver cómo se reparte el juego, hoy se hace esa sumatoria de los partidos de coalición y se compara Frente Amplio versus coalición. Pero, ¿qué tan real es que el 100% de los que dicen votar a la coalición vayan a votar en el balotaje? ¿Hay un porcentaje que se tenga calculado que se va de la coalición, que se va del bloque? Sí. Nosotros, de hecho, hicimos una presentación ahora no recuerdo, probablemente principio de año o fines del año pasado, donde pusimos los bloques y después lo eliminamos, no comparamos más los bloques, o sea, no presentamos la información agrupada en bloques porque vimos que lo que estaba llevando era una confusión de pensar que eso era el comportamiento hacia la segunda vuelta. Lo utilizamos para comparar 2019 con 2024 para así comportamiento de bloques, es decir, cómo se movieron los bloques, pero no como un resultado esperable hacia la segunda vuelta. Yendo a tu pregunta, efectivamente, si nosotros miramos el histórico, no hay un comportamiento que se traslade de primera vuelta a segunda vuelta. De hecho, todas las elecciones que tuvimos segunda vuelta, el candidato del Frente Amplio votó más que lo que votó el Frente Amplio en primera vuelta, cerca de 5 puntos más. Y siempre que hubo un candidato que representaba más de un partido, digamos, o que recibía el apoyo de más de un partido en la segunda vuelta, votó menos que la suma de esos partidos en la primera vuelta. El máximo que se dio fue en 2019, donde el Frente Amplio votó 8 puntos más y la calle Pou votó 5 puntos menos que la suma de los partidos que lo apoyaban. Ese fue el máximo que tenía algunas condiciones particulares que no es comparable a lo que estamos viviendo hoy, o no necesariamente es comparable, y es la heterogeneidad de partidos, la composición social y política de esos partidos, que llevó, y que además que esa composición del electorado de esos partidos de la coalición tenía mucho ex votante frente amplista, enojado con el Frente Amplio, pero que no era cercano a la calle Pou. Entonces eso fue que llevó un movimiento mucho mayor. Hoy, como la coalición o los partidos que conforman la coalición es más chico, también es más compacto, ¿no? Es decir, las pérdidas que ha tenido ha sido con la parte más floja que tenía la coalición, que ya votó al Frente Amplio en la segunda vuelta. Por lo tanto, los ejercicios que hemos hecho nos muestran que las pérdidas no sería comparable a 2019, sino más comparable a 2014 o 2009, y que el aumento que podría llegar a tener la candidatura del Frente Amplio, la de Orsi, en una segunda vuelta, sería más comparable a lo que sucedió en 2014 y 2009 que lo que sucedió en 2019. Ahora hay un escenario distinto, que nunca ocurrió, y es que van a las elecciones con una coalición, la republicana, que si bien no es formalmente un partido como el Frente, es la primera vez que concurre como coalición. Yo recuerdo incluso tú acá hace 2 o 3 años que ya había gente que se definía como coalicionista. Nativo coalicionista. Bueno, ese es un término... Ese cambio es un cambio importante, influye de alguna manera, que la gente percibe que hay una coalición ya. Sí, sin dudas influye y por eso ha compactado más. Pero de hecho hay una parte de la pérdida de la suma de partidos de la coalición que tiene que ver con esa idea de conformar un bloque.
muchas veces, no tengo dudas que empieza una discusión el año que viene sobre la posibilidad de construir el partido oficialmente de la coalición republicana a nivel nacional. Pedro Bordaberry acá en este programa. ¿No? Es decir, empieza a aparecer con muchas resistencias internas y con la idea siempre de hacer un cálculo como si el electorado que hoy elige partidos por separado se mantuviera en caso de estar todos juntos en un solo lema. Lo que estamos viendo es que hay hoy una parte relativamente menor, digamos, estamos hablando de cerca de 2 puntos de votantes que eligen los partidos siempre y cuando estén separados y no si estuvieran todos juntos, ¿no? Hay un electorado coalicionista, ¿sí?, pero que no lo pierde si es un partido único ni si son separados. Pero hay otro electorado que no es un electorado coalicionista. Lo que pasa es que podrían pelear como sublema, como ocurre en el Partido Comunista, claro. Partido Socialista, etcétera. Sí, sí, claro. Sería la idea de armar una especie de frente coalición republicana, digamos, ¿no? Porque es por conveniencia electoral, entre otras cosas. Se ha repetido una y otra vez que, si bien pueden ser empatados de estos dos bloques, por el sistema DON de asignación de bancas, se ve beneficiado el partido más grande. Y acá la coalición no es un partido. Entonces, por un lado, te pregunto, con estos datos que tienen ustedes y según este sistema de asignación, ¿cómo quedaría conformado o posible ese escenario de conformación de las dos cámaras? Bueno, teniendo en cuenta, perdón, te agrego, si llega al Senado, Salle y diputado, porque eso atenúa el efecto del sistema DON. Sin duda, a ver, yendo para un caso histórico reciente, 2014, el Frente Amplio obtiene la banca 50 porque en 2014 el PERI no accedió a la banca de diputado por 4.300 votos. En términos relativos del PERI es proporcionalmente son muchos votos, pero en el conjunto del electorado es una parte ínfima. Si esa parte ínfima hubiese votado al PERI en aquel momento, hubiésemos tenido a Vega en 2014 de diputado y no al diputado 50 del Frente Amplio. Es decir, ese pequeño cambio produce grandes efectos. Con estos números de la encuesta de Factum, considerando que tiene margen de error, que puede moverse, todas las salvedades que podemos hacer, en realidad esto nos está dando que independientemente de si entra Salle o no, el Frente Amplio tendría 15 bancas en el Senado. Depende mucho justamente de cómo se distribuyan. Y hay una banca en disputa, o dos bancas en disputa, mejor dicho, entre Identidad Soberana de Salle, el Partido Independiente, Partido Nacional y Partido Colorado. Es decir, si uno de los dos no entra, ganan una banca, si por ejemplo Identidad Soberana no entrara, ganaría una banca el Partido Nacional o el Partido Colorado, está en disputa en función de cuánto sea efectivamente el voto final, y si no entra ninguno de los dos es probable que tengan una banca más cada uno entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, y Cabildo Abierto con una banca en el Senado. Y Cabildo con una banca. Entonces, si no entran ni el Partido Independiente ni Salle, o entra el Partido Independiente y no Salle, la coalición estaría en 15 senadores contra 15 del Frente Amplio, ¿no? ¿Y la vicepresidencia? Y la vicepresidencia es la que define la mayoría en el Senado. ¿En diputados, Eduardo? Y en diputados es distinto. Ahí hay más disputas porque, primero, Unidad Popular tiene chance de entrar, entonces está entre 0 y 1. El Identidad Soberana puede estar entre 2 y 3, en función si llega o no a los 3 puntos porcentuales. Lo mismo pasa con el Partido Independiente, está entre 2 y 3. El caso del Partido Colorado está entre 15 y 16, el Partido Nacional entre 26 y 27 y el Frente Amplio en 47 y 48, ¿no? Es decir, este escenario muestra que el Frente Amplio tendría 15 senadores, pero no necesariamente, o en principio no, la mayoría en diputados. Sería una novedad para lo que estamos acostumbrados en términos de distribución de las bancas. Más allá de la distribución, yendo a lo que dan los números, pero lo que puede reflejar conceptualmente. Por ejemplo, uno de los puntos que hay una clara caída de Cabildo en las encuestas, notorio es lo que votaron las elecciones pasadas y la comparación con esta. ¿A dónde migraron esos votos? ¿Hay un voto a Subía, un voto a Bordaberry? ¿Es clara esa migración?
Es relativamente clara. Es decir, nada es claro. No, es muy difícil. Nada es ¿no? definitivo. Pero hay. La primera pérdida de Cabildo fue hacia el Frente Amplio, ¿no? Es decir, una desilusión con el oficialismo, no necesariamente con Cabildo, sino con el oficialismo, que es un electorado que entre la primera y la segunda vuelta de 2019 votó a Cabildo Abierto, pero votó a Daniel Martínez, ¿no? O sea, ya había una proximidad. Bien. Y que el comienzo del gobierno, primer año, segundo año, es decir, en la medida que hubo transformaciones que no se llevaron adelante, o mismo con acciones de Cabildo Abierto, fue una primera pérdida que tuvo Cabildo Abierto. Después, y ahí ya pasó más a una disputa dentro de la coalición. Y después empezaron, sí, la aparición de Bordaberry, de Subía, de Ojeda, también con el Partido Nacional hubo pérdidas. Salle se llega a las manos. Y Salle, sí, y ahí va el último punto. Efectivamente, la aparición de Salle con fuerza es como un último impacto que tiene Cabildo Abierto, porque recordemos que Cabildo Abierto nosotros podemos catalogarlo de distintas formas según qué variable de clasificación tomemos. Porque uno dice, bueno, izquierda-derecha, bueno, sí, puede ser... Se puede abrazar con ambas. Sí, bueno, por lo menos, pero es claro que tiene un posicionamiento más hacia derecha desde el punto de vista cultural, si se quiere, ¿no? De antidespenalización del aborto, digamos, sobre todo, digamos, por esos clivajes, política de droga, políticas sociales. ¿Sí? Pero tiene otro clivaje que es Estado-mercado, donde no está en la misma línea. Entonces, por ejemplo, con Bordaberry coincide en la parte cultural, digamos, sociocultural, pero no en la parte económica, de políticas económicas. Puede disputar en el terreno de la seguridad, donde puede entrar lo de Subía. Pero lo de Salle es otra vertiente, que es la cuestión más establishment versus... el contracorriente. ¿no? El discurso duro de Cabildo se lo quedó de alguna manera Salle. Bueno. Desde un ángulo distinto, pero... Claro, pero más duro contra la política o lo novedoso en la política, y el discurso más duro de represión policial, más en competencia con Subía. Es decir, Cabildo Abierto, así como creció a partir de distintos lugares, porque se posicionó en estos ejes que podemos ir trazando en distintos lugares y ocupó en un lugar específico, en una coyuntura específica, y logró captar votos blancos, colorados y del Frente Amplio, bueno, así como los captó, perdió algunos elementos que tenía. Tiene más puertas para la migración de esos votos. Porque vinieron de lugares distintos, claro. ¿no? Entonces, claro, así como entran, se pueden ir. Y perdió un valor que era la novedad. La novedad del 2019 hubo varias, pero como partido fue la de Cabildo Abierto. Estuvo Sartori, estuvo Talvi, pero el factor novedad tenía un factor esperanza en términos de seguridad pública, sobre todo en temas de seguridad pública, que con el ejercicio del gobierno no termina de solidificar, por lo menos en su electorado. Entonces, ha sufrido lograr encontrar el lugar específico porque hay una tendiente claramente coalicionista adentro y hay otra vertiente que es menos coalicionista y que ha llevado también a diferencias con el gobierno. ¿Ustedes captaron en sus estudios algún punto, algún momento que marcara un punto de inflexión a partir del cual el Partido Nacional perdió votos? Sí, el punto es post-elecciones internas, ¿no? Es decir, hasta las internas. ¿La fórmula, dirías tú? Yo creo que, pudo haber impactado. No creo que sea lo único que se pueda establecer como causa de una pérdida del Partido Nacional. Este mismo efecto se dio enseguida a las internas del 2019 y casi en la misma dimensión. El Partido Nacional enseguida a las internas del 2019 perdió 4 puntos y en esta enseguida de las elecciones internas perdió 4 puntos. Y en 2019 no hubo problema de fórmula. Había, sí, algún factor coincidente en el Partido Colorado. Quien gana la interna del Partido Colorado en 2019 es Talvi, que es la renovación y lo nuevo, y quien gana la interna en el Partido Colorado en 2024 es Ojeda, que es la renovación y lo nuevo. Bueno, ahí puede haber un efecto. Pero después viene Bordaberry, y en estos ejes que hablamos hay un vaso comunicante en la mirada liberal de la economía entre Bordaberry y sectores liberales del Partido Nacional. Entonces también ahí hay algunos vasos comunicantes que no necesariamente son lo de la fórmula. Sí es verdad que tanto Delgado en su último tiempo
ha corrido como un poco más hacia el centro y Ripoll no balanceaba hacia la derecha, sino más bien lo contrario. El efecto que se buscó fue el contrario. Yo creo que ha habido mucho de la campaña electoral tanto de Orsi como de Delgado en su planteamiento, pero también en decisiones que se tomaron que fueron siempre pensando en noviembre y no ni en las internas ni en octubre, ¿no? Poco riesgo de ambos. Sí, muy poco riesgo, sin dudas. Sí. Tengo una pregunta que realmente me genera dudas, no tiene que ver con los números, pero tal vez puedes ayudarme a ver si esto movió la aguja de alguna manera. El no tener los resultados del censo, ¿complicó la posibilidad de investigar o de profundizar en las encuestas, en las encuestadoras? Es un problema importante para la estimación poblacional. Lo que nosotros utilizamos es el padrón electoral como forma de ajustar mejor la distribución, porque en definitiva lo que nosotros representamos es la población, pero la población que vota, y como el padrón electoral sí tenemos la distribución territorial y etaria, o por lo menos podemos estimar la composición del padrón en términos etarios, nos sirve como elemento de ajuste para actualizar de alguna forma la distribución. Pero esto te podría ayudar a profundizar un poco más en qué tipo de votante es, por ejemplo, no ser un poquito más profundo el hecho de tener el resultado del censo. No, sin dudas los datos del censo sirven para los parámetros poblacionales y para... igual el censo no tiene tantos datos sobre la población, es decir, sobre, no sé, bueno, pero nivel socioeconómico, por ejemplo... Bueno, no aparece en el censo claramente establecido. Lo que podemos tener son niveles educativos, por ejemplo, que sí. Bueno, pues si vivís en una casa de chapa o como te preguntaba el censo, claro, podés sacar conclusiones. Ese tipo de cosas sí son útiles, pero en todo caso lo que sí podemos utilizar como referencia es la encuesta continua de hogares, claro, que es anual, entonces, y tiene esa información. Entonces, en realidad usamos varias fuentes de información como para poder profundizar sobre esos aspectos. Eduardo, no quiero, digamos, revelar el truco como los magos, ¿no? Pero, ¿qué elementos toman a la hora de ponderar? De ponderar los indecisos. No, bueno, porque son ponderar. Son dos factores distintos. Uno es la ponderación, que es cuando nosotros tenemos una muestra y lo que buscamos es ajustarla a parámetros. Ese es un primer trabajo que se hace en todas las encuestas. Si uno entra a la base de datos de la encuesta continua de hogares, tiene un ponderador. Todas las encuestas tienden a tener un ponderador para ajustar mejor los datos recogidos en una muestra al conjunto poblacional. Y lo que planteaba Magdalena justamente lo que buscamos es representar una población con determinadas características que tiene que ver con el sexo, la edad, son como variables básicas, la distribución geográfica es otra de las variables básicas y lo que se votó en 2019 es otra de las variables que utilizamos, o 2019 en digamos, el voto anterior como variable de ajuste. Entonces, la ponderación tiene que ver con eso, es decir, poder representar a la población en términos sociodemográficos y políticos. Y después la proyección, que es el otro truco, o sea, para de indecisos. Bueno, la otra son 21 preguntas utilizamos, 21 variables, no son todas preguntas, algunas son características sociodemográficas y otras son preguntas específicas, que tiene que ver con cercanía, pertenencias partidarias, cercanías o lejanías con partidos, es decir, cuán cerca o lejos se encuentra de cada uno de los partidos, simpatías por las figuras políticas, rechazo a figuras políticas, evaluación del gobierno en términos generales y en 8 áreas distintas. Entonces, con todo ese combo, digamos, lo que hacemos es estimar cuán probable es que esté más cerca de un partido o de otro, ¿no? Eduardo, tenemos algún minuto más, no demasiado, pero no podemos dejar de preguntarte por los plebiscitos, porque estamos hablando de las preferencias electorales. ¿Qué tantas posibilidades tiene de salir el plebiscito sobre la seguridad social y el de los allanamientos nocturnos? Bien, el de seguridad social tiene hoy un apoyo de cerca del 47% es el dato. Ese apoyo se divide entre un 35% que dice que seguro lo votaría y un 12% que dice probablemente lo votaría. Nosotros dividimos esto porque es una variable que entendemos nos aproxima más al comportamiento y además nos permite comparar con lo que pasó anteriormente. El primer punto es que tomando el seguro y el probable no llega al 50%. El segundo punto es que cuando comparamos con lo que ha sucedido con los anteriores, el voto seguro más la mitad de los probables nos acerca mucho al resultado final
que obtuvieron todos los plebiscitos en instancias anteriores. Si tomamos esa variable, o sea que no salieron. El plebiscito estaría cerca del 40%. Ese es uno de los puntos. Entonces, el otro punto del plebiscito de seguridad social ya no es si sale o no sale, sino qué apoyo final tiene, que no es nada menor para lo que puede ser un futuro gobierno. No es lo mismo que quienes impulsan un plebiscito tengan 200.000 votos, por poner un número cualquiera, a que tengan 800.000 o 1 millón. Es decir, si tiene ese apoyo, va a ir a negociar a una mesa, decir, esto que yo proponía tenía este apoyo. Claro, ¿no? entonces en el diálogo social del Frente Amplio, digamos, los sectores que lo apoyaron, queremos imponer ciertas visiones que tenemos porque hay un mandato popular que así lo dice. Hay una fuerza social que lo exige. Sí. Yendo a... ¿Para allanamientos? Y el de allanamientos nocturnos tiene mayor nivel de apoyo. Y el de seguridad social tiene otra variante. Ha caído el apoyo en el total de la población, que se explica fundamentalmente, primero por una caída tanto en votantes del Frente Amplio como de votantes de los partidos que conforman la coalición, pero en el último tiempo ha caído más drásticamente en los votantes de los partidos de la coalición y en el Frente Amplio se ha estabilizado, que ese es otro tema. Después, para analizar, cuando se vean los sobres, voto del Frente con el sí y voto de los partidos de la coalición con el sí, también en esta instancia más política de negociación futura. El plebiscito de allanamientos nocturnos también tiene una tendencia decreciente con estabilidad en el último mes. Arrancó con 74% de apoyo, termina en el 56%. Y ese 56% se divide entre un 54% que dice que seguro lo votaría y un 12% que dice probablemente lo votaría. Si nosotros tomáramos esa regla que nos ha funcionado, digamos, de alguna forma para estimar el comportamiento final, daría que el 44% seguro más la mitad del 12% probable da el 50%. O sea, está muy en el límite. Pero además creo que hay otro factor a considerar, es que este plebiscito tiene alguna característica similar a lo que sucedió con el voto en el exterior. No en términos de que se vota, obviamente, pero sí en términos de centralidad mediática, ¿no? Cuando el voto en el exterior, además de que se despertó una preocupación en parte de la población por el voto consular más que por el voto en el exterior, fue un plebiscito que quedó totalmente en segundo plano. El que ocupaba la agenda era el plebiscito de anulación de la ley de caducidad. Bueno, acá estamos pasando algo similar, ¿no? Es decir, arrancaron 2 plebiscitos y en realidad cuando los periodistas incluso hacen preguntas, ¿cómo va el plebiscito? ¿No? Es decir, el de preocupación terminó siendo el otro. Y ha ido perdiendo apoyo y sobre todo perdió centralidad. Y además no hubo una organización orgánica, justamente, ¿no? El PIT-CNT hay una institucionalidad que representa a este plebiscito y en este no. Sí, exactamente. No hay una comisión de impulso al plebiscito, por más que haya en sobre. Y el otro punto que es para todos los plebiscitos y ha pasado siempre es la dificultad que es el voto conjunto con la elección de presidente y parlamento, junto con esto, y que solamente hay una acción, que es el sí. Claro. ¿No? Es decir, no hay el voto por el no. Entonces, no lleva a la necesidad de definición de elijo esta o ninguna, sino es elijo esta o ninguna. Claro. Y eso lleva a una acción mucho más proactiva que la decisión de estar a favor o en contra, ¿no? Con la campaña que hizo Ojeda, la inversión, lo arriesgada que también fue de alguna manera, ¿qué porcentaje debería ser exitoso? ¿O qué cantidad o qué accesibilidad de senadores sería un éxito, una buena campaña para Ojeda? En términos ya del análisis. Los éxitos y fracasos de una campaña y éxitos y fracasos políticos se pueden medir desde, bueno, cuántas bancas obtuvo, contra qué se compara y cuáles son las expectativas. Y creo que ahí hay un problema para Ojeda, que hay que ver cómo lo resuelve. Porque una votación del entorno del 15%, si lo compara con las 2 anteriores, es una muy buena votación. Más que Talvi, igual que Bordaberry. Más que Bordaberry y más que Talvi. Menos que el mejor Bordaberry, que fue el 17% del año 2009. Sí. ¿No? Pero una de las mejores votaciones del Partido Colorado en este siglo, ¿no? Entonces, presentado de esa forma, es una muy buena elección. Ahora, si la vara está puesta en
superar el 20 o en pasar la segunda vuelta, ya ese resultado pierde la fuerza que podría tener si el objetivo es levantemos al Partido Colorado que viene mal, ¿no? Es decir, la expectativa también de alguna forma matriza cuál es el éxito o el fracaso de lo que uno tiene, ¿no? Eso no les dan las encuestas a ustedes, que pase, No, que no, pueda no, pasar. no, en algún momento pudo haber alguna duda, digamos, en lo que siempre pasa con las encuestas. Nosotros podemos ir viendo las tendencias de lo que pasó, no de lo que va a pasar. Claro. Entonces, si uno tiene una curva inclinada en términos positivos y una inclinada en términos negativos, pueden cruzarse o no, ¿no? Y eso no lo sabemos hasta que sucede. En algún momento, a ver, cualquier tendencia en algún momento se frena. En 0 o en 100, ¿no? Pero en algún momento se frena. Creo que había un tercer punto que ibas a decir. Que ¿cuáles eran las expectativas? ¿Cuál era? Y bueno, ¿cuál es el resultado final en términos de composición, claro, de peso político? Tampoco de bancas, lo mismo. ¿no? Claro, pero no es lo mismo tener 5 bancas siendo oficialismo y que esas 5 bancas de diputado en Senado sean clave para tener una mayoría que tener las mismas 5 bancas siendo oposición y que el otro tenga las mayorías. Tampoco es lo mismo ponerse en el centro y ser negociador que ser parte de un bloque. O sea, el peso cualitativo que tiene también es distinto según si es oficialismo o oposición y cuánto pese o no en términos de decisión política. Bien. Eduardo Botinelli, director de Factum, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Sabemos del esfuerzo que te implicó, venís directo de presentar la última encuesta. Última aparición ante la veda. Última aparición ante la veda. Es un stream ahora, Botinelli. Claro, un vivo. Un vivo en Capaz que hay alguno esperándote por ahí. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Muchas por haber gracias a estado. ustedes. Gracias.